habrá quedado reducido a un irreconocible montón de escombros. Y un siglo después no quedará nada. Los ladrillos y el enfoscado no son más que barro y limo, como gran parte del suelo que nos rodea. Así que habrá que ser un experto para saber que aquí hubo una casa. Con este clima no es necesario mucho tiempo para que un edificio se derrumbe. Esta escuela fue abandonada hace tan solo 2 años. A medida que la densidad de población decrece en Detroit, cada vez hay menos estudiantes a los que dar clase, y los colegios cierran uno tras otro. Este es el resultado de un verano y 2 inviernos de Detroit. La pintura está pensada para interior, no para soportar la humedad y los cambios de temperatura propios de la zona. El techo es de escayola. Se ha venido abajo por culpa de la filtración de agua proveniente de la clase del piso de arriba. En los próximos años el resto del techo se vendrá abajo, y es probable que el polvo de escayola coja suciedad y semillas. Y a pesar de no ser un nutriente en sí mismo para las plantas, ayude a que broten los primeros tallos. Será poco a poco, pero la vegetación crecerá hasta convertirse en una amenaza real. Incluso lo que antaño fue un poderoso refugio de Texas no resistirá el avance de este invencible ejército. 50 años después de la humanidad. 50 años después de la humanidad. Detroit, sede de las 3 grandes marcas de automóviles, se cae a pedazos. Una ciudad que en su momento construía 15 millones de coches al año, ve ahora cómo esos mismos coches se oxidan en sus calles. Todos tienen las ruedas deshinchadas, pero la goma y los materiales sintéticos perdurarán durante cientos de años. Dentro de otros 25 años, el duro clima de Detroit reducirá este coche a su esqueleto. A casi 4.000 kilómetros de distancia, en San Antonio, las lluvias provocan ciclos de crecidas a lo largo del paseo del río. Los cimientos inundados hacen que los edificios se inclinen, formando diferentes ángulos, mientras la arena y los sedimentos se apoderan de la zona. Yo lo llamo la muerte a centímetros. Es lento, pero inexorable. El río, a pesar de fluir muy rápido, decrece en varias ocasiones y arrastra muchos sedimentos y arena que poco a poco van cubriendo toda la zona. Y los edificios se van hundiendo lenta pero inevitablemente. A veces la inclinación es demasiado pronunciada para estos edificios y se desploman sobre el río. La fachada del Álamo parece intocable en su elevada posición respecto al nivel de la calle. Pero un enemigo ataca desde el interior. En tiempos de los humanos, los robles ya dominaban el patio interior del Álamo. El roble es un árbol que tiene tendencia a crecer a lo ancho. Sus ramas crecen hacia afuera y su peso hace que busque el suelo para poder sostenerse. Sin nadie para poder redirigir las enormes ramas, los árboles empezarán a demoler las paredes. La rama que tengo a mi espalda ha sido enderezada con un poste de hierro para que no toque el suelo. Sin nadie que corte periódicamente sus ramas,
Estas seguirían creciendo y terminarán por echar abajo las paredes. Los robles dejan caer frutos que atraen a la vida salvaje, que a su vez trae semillas. Tras más de 200 años de su caída a manos del ejército mexicano, una población de árboles conquista de nuevo el Álamo. El Álamo no tiene ninguna posibilidad. 150 años después de la humanidad. ...150 años sin humanos. Cuando en 1929 se inauguró el puente Ambassador como vía de conexión con Ontario, Canadá, con sus más de 563 metros de longitud, era el puente suspendido más largo del mundo. Cuando existían los humanos, este punto fue el más transitado entre Estados Unidos y Canadá. Servía para transportar la cuarta parte de la mercancía comercializada entre los dos países y formada en gran parte por piezas de automóvil. Pero nadie volverá a cruzar este puente cuando los cables no sean capaces de sujetarlo. Los cables de suspensión están expuestos a las variaciones del clima y cada vez que hay viento, el puente vibra y se mueve un poco. Los cables se desgastan rápidamente y necesitan un gran mantenimiento que controle la suspensión. Pero en un mundo sin humanos, no hay nadie que repare las fisuras de los cables. Los puntos débiles están en el extremo inferior de los cables, donde estos se enganchan al puente. Los cables verticales descienden de las líneas horizontales de color blanco llamadas catenarias. 37 filamentos de acero, cada uno de 30 centímetros, se entrelazan para formar cada cable que parte de la catenaria. Si varios de estos filamentos se rompen, la forma de la catenaria que sujeta el conjunto de la obra cambia, porque ya no sujeta la misma cantidad de peso a intervalos regulares. Otro cable se suelta y parte del puente se hunde en el río. Un vacío de 45 metros se abre en la carretera hacia Canadá. En cuestión de segundos, la sección se viene abajo. En el siguiente siglo, el motor del progreso proseguirá su marcha atrás y el reino del automóvil se desintegrará. ...150 años después de la humanidad. En Detroit, la torre central del centro Renaissance sigue en pie a diferencia del puente Ambassador, que ha comenzado a decaer. Las ventanas rotas no dejan que la estructura retenga el calor del sol. Durante el invierno se rompen los cristales debido al hielo y el sol no puede calentar el edificio por la falta de ventanas. Finalmente, uno de los edificios superiores pierde agarre y el resto de la torre central se viene abajo, arrastrando a uno de los edificios anexos en su caída. ...200 años después de la humanidad. Han pasado 200 años sin humanos. La catenaria blanca que una vez sirvió para sujetar el puente, ahora solo facilita que desaparezca lo que queda de él. Cada extremo del cable está sujeto a una orilla del río.
Al haber desaparecido el puente, la tensión no está equilibrada. Las torres verticales se irán inclinando hacia la tierra y los topes se separarán, lo que hará que aumente la presión que deberán soportar las torres. Finalmente las torres ceden y lo que quedaba de un importante puente desaparece. En San Antonio, el río ha engullido la ciudad. Toda la zona del centro de San Antonio, los edificios, los pequeños parques, todo habrá desaparecido bajo las aguas. El Álamo sigue en pie, pero no por mucho tiempo. Al igual que sucede con los grandes templos de piedra de Camboya, los años de crecimiento forestal descontrolado amenazan de muerte a la estructura. Ya no queda nadie para recordar el Álamo. Y lo que es peor, no queda nadie para ocuparse de él. El Álamo cae, y otro icono de Texas sigue luchando por su supervivencia. Después de escapar de los cercos, la historia de las reses Longhorn se repite. En 1880 se escaparon de manos de sus anteriores dueños, los misioneros españoles. Estos animales evolucionaron de tal forma que son autosuficientes. Sus patas se hicieron más largas y las pezuñas muy duras, de manera que pueden recorrer largas distancias en busca de agua y forraje. En su anterior vida en libertad, la diversidad genética adquirida de la Longhorn es un instrumento muy eficaz. No necesitamos veterinarios con estas vacas. Son extremadamente resistentes a las enfermedades. Es lo que las hace tan adaptables a un posible mundo sin humanos. Muchas especies de ganado morirían rápidamente en un mundo sin humanos. Tendrían que luchar para poder dar a luz sin ayuda. Las Longhorn no tienen ese problema. En cuanto se encontraran en libertad, empezarían a correr y a desenvolverse solas. Las Longhorn de Texas pueden vivir sin humanos. De hecho, ya lo han demostrado. 200 años después de la desaparición de los humanos, su número asciende a 10 millones, al igual que sucedió en el siglo XIX. 1000 años después de la humanidad. Mil años después de la humanidad. La ciudad del motor se ha convertido en un bosque de enormes robles que se levantan sobre marismas. En este lugar que vio nacer al revolucionario motor de 8 válvulas y a las camionetas pick-up, hace tiempo que no se oye el rugido de un motor. Pero aún hay un lugar donde se puede encontrar un vehículo creado por el hombre. A más de 320.000 kilómetros de Detroit, yacen 3 vehículos lunares. Abandonados por 3 misiones Apolo. Se conservan como nuevos, porque el entorno lunar no perjudica a la tecnología igual que la Tierra. No hay agua, no hay aire, no hay actividad geológica. Cualquier objeto que haya sido dejado en la superficie lunar seguirá ahí. Lo que queda de las misiones Apolo se encontrará en perfecto estado de conservación. Todo lo que queda de una civilización que fue capaz de crear flotas enteras de coches y camiones son estas 3 reliquias inmóviles. La vida sin nosotros es tranquila y silenciosa.